Yo os presento muy brevemente a Salva Moncada, porque creo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Está en el equipo, en el grupo de trabajo de aquí del CRODS, de ISTA, sobre organización del trabajo y salud. Llevan muchos años desde allí haciendo una gran tarea de adaptación y de aplicación justamente de la herramienta que nos presentaba el profesor Christensen del cuestionario de Copenhague a la realidad de nuestro ámbito, de nuestro país, ¿no? Y han ido acumulando en todo este tiempo una gran experiencia, tanto en el desarrollo de la herramienta, pero que es mucho más que una herramienta, es un método de trabajo, es un método de evaluación muy firmemente basado en la participación y muy firmemente orientado hacia el cambio en los lugares de trabajo, en prevención, en relación con la presencia y la prevención de riesgos psicosociales. Salva nos va a hablar de esta experiencia, nos va a contar los datos que ya tienen sobre la frecuencia de la exposición a este tipo de riesgos en nuestro país y, como os digo, seguro que surgen muchas preguntas relacionadas con esta presentación, igual que con la anterior. Animaros a irlas preparando para el debate que tendremos a continuación. Bien, gracias a todos. Buen día, buenos días. Es complicado hacer de telonero de Tay Christensen porque pone el nivel, ¿no? Pone el nivel en unas expectativas que espero que no sean excesivas. Desde luego lo que sí es algo estresante. O sea que ya me recomendarás alguna acción para evitar este tipo de problemas en un futuro. Bien, vamos a ver un poco cómo estamos ahora. Vamos a aterrizar en España, vamos a ver cómo está nuestro ambiente de trabajo por lo que hace referencia a las exposiciones psicosociales, estas exposiciones que tan brillantemente Tay nos contaba hace un rato de qué forma afectan la salud y de las cuales tenemos cada día crecientes evidencias de que estamos hablando en conjunto de exposiciones que merecen seguramente mucha más atención de la que hasta ahora han tenido, por lo menos en nuestro país, ¿no? Bueno, antes Joan Coscubiela y Fernando Rodrigo hablaban de que hace unos pocos años que andamos en estos, hace como 7, y cuando nosotros empezamos a meternos como istas en estas cuestiones de organización del trabajo, el patio pues estaba un poco agitado, ¿no? De un lado nos decían que hablamos de tonterías, ¿no? Que esto, los países del norte, esa pandilla de ricos que no saben qué hacer con el dinero que les sobra, pues se dedicaban a estas chorradas. Pero que aquí estos problemas no, en fin, ¿no? Aquí teníamos sol y vino y siesta y todo eso y marchando una de papas que de maravilla al país, ¿no? Por desgracia, este argumento, del que yo no puedo hacer otra cosa que ridiculizarlo porque es mejor reírse, no solo lo hemos oído, sino que todavía lo seguimos oyendo, no solo en determinados directivos de empresa, por desgracia, sino incluso hasta en determinados profesionales de la salud que con demasiada todavía energía insisten en que si acaso hay algún problema es que hay personas especiales con una personalidad determinada, pues que ya ve usted, pues se toman las cosas mal. Claro, si se enfadan al trabajo, pues ¿cómo quiere usted que luego no tenga mayor riesgo de lo que quiera, ¿no? Si lo que pasa es que se lo toma todo mal, ¿no? El mejor ejemplo de quien se lo toma todo mal, por cierto, es el sindicalista, este que da la lata. Bien, otro gran mito que había entonces, y que yo espero que esté algo menos, es que, miren, esto de la psicosociología quizá no es una tontería, pero lo que sí es un lío tan grande, ¿no? Que no hay quien lo entienda, ¿no? O sea, para entender algo de riesgo psicosocial hay que hacer 3 carreras, 4 doctorados, 30 años de experiencia y luego pues se puede empezar a hablar, ¿no? Hay un poco ese mito, ¿no? De que todo es tan difícil, tan complicado, tan para expertos, que mire, mejor nos callamos porque vamos a decir tonterías.
Bueno, yo espero que después de la exposición de Tej Christensen no queden asépticos en que ni hablamos de tonterías, ni que la cuestión es tan compleja que requiera no sé cuánta historia, ¿no? De hecho, en todos los campos, en todos los ámbitos del conocimiento humano ha sucedido lo mismo. Las cosas se empiezan a investigar un día y a base que se ponen recursos de investigación y años de experiencia, pues el conocimiento va avanzando. Así van las cosas. Si sabemos menos que de psicosociología que de algunos temas de higiene industrial, por ejemplo, no es por otro motivo, sino porque se han dedicado menos recursos hasta el momento, pero desde luego sabemos lo suficiente como para tomar cartas en el asunto. Bien, yo espero que también haya quedado fuera de toda duda el otro gran mito de cuando empezábamos, ¿no? De que no hay metodología. Mire, quizá no es una tontería, vale, quizá tampoco es tanto lío, ¿de acuerdo? Pero no hay métodos. Como no hay métodos, pues no podemos ir a las empresas a evaluar riesgos, porque claro, ¿cómo lo hacemos eso? También ya volvemos a los 40 profesionales, 5 másters y 3 doctorados para ir a una empresa, ¿no? Bueno, yo creo que entre otros, pero sobre todo el COPSOC, desarrollado por nuestros amigos daneses, del que hoy tenemos aquí a su digno líder, acabe de una vez con la historia de que no hay métodos. Hay métodos, COPSOC no es el único, pero es el mejor. Hay métodos científicamente válidos, operativamente viables, y además estos métodos están adaptados a nuestro país. Los tenemos en castellano, en catalán, en gallego, en euskera parcialmente, y además funcionan. Y además tenemos un montón de empresas que luego veremos usándolos. O sea que el argumento este que no hay métodos, espero que tampoco también haya pasado un poco la historia. Y por último, este último es quizá el más divertido, ¿no? Los que dicen que la organización del trabajo no hay quien la cambie. Bueno, estos de seguir hoy manteniendo estos de una ignorancia supina. La organización del trabajo cambia desde el día que existe el trabajo. Hace siglos que cambia la organización del trabajo. El tema no es que cambie o no cambie, el tema es en qué dirección cambia. En todo caso, ahí es donde no podemos tener divergencias. Pero pretender que la organización del trabajo es intocable es una supina tontería, es falso, es radicalmente falso. Bien, el patio también estaba así cuando empezábamos, ¿no? Teníamos datos de las encuestas europeas de condiciones de trabajo que situaba a España en malas condiciones respecto a las exposiciones psicosociales, en concreto, y estas condiciones pues parecía que iban empeorando, ¿no? Por lo que podía verse en las encuestas, ¿no? Aquí tenéis el porcentaje de trabajadores en alta tensión, que es uno de los, es el, digamos, el grupo de más riesgo en el modelo que antes citaba Tej Christensen de Karasek, y este porcentaje nada despreciable, pero además parecía que iba en aumento, ¿no? Estos son datos que, esta es una diapositiva que le he robado a Tej, que no ha puesto él, que podría haber puesto él porque la hizo él. Esta es una comparación de las exigencias cognitivas que veis en el, aquí, en este eje. Esto es el manejo de conocimientos en el puesto de trabajo. Cuanto más arriba, más exigencia, más manejo de conocimientos, cuando más para abajo, menos. Y estas son las posibilidades de desarrollo, las oportunidades que el trabajo nos ofrece para aprender cosas nuevas, para desarrollar habilidades que no tenemos. Y esto representa en azul cómo está esa relación entre manejo de conocimientos, posibilidades de desarrollo en Dinamarca por clase social. El 1 es, digamos, la más alta, los trabajadores más cualificados, y el 4, perdón, esto no lo teníais que ver ahora, y el 4 serían los trabajadores menos cualificados. ¿De acuerdo? Veis que hay una relación muy clara, ¿no? Cuanto menos cualificados, los trabajadores manuales, los trabajadores de ejecución no cualificados están en notables peores condiciones que los demás, ¿no? Y en rojo tenéis 2 puntos. El punto rojo
que está aquí corresponde a la media de esas dos dimensiones en Dinamarca, y el punto rojo que tenéis aquí corresponde a la media de estas dos dimensiones en la población ocupada española. Fijaros que es la que corresponde con el nivel de los trabajadores menos cualificados daneses. Este es el tema. O sea, espero que quien siga diciendo que este es un problema de los países nórdicos y que esto no pasa aquí, se lo piense dos veces en adelante, porque los datos que tenemos van en dirección notablemente contraria. Quizá tiene que ver con esto, ¿no? A veces nos hablan de eso de la cultura de la prevención, ¿no? Permitidme el chiste, ¿no? Pero es el jefe que le dice a la secretaria, ¿no? Oye, que anule aquella instrucción que dice que el aspecto personal debe reflejar nuestra cultura corporativa, ¿no? Eso es parte de nuestra historia, por desgracia. Esa lacra todavía la llevamos encima, ¿no? La cultura del garrote, la cultura quizá demasiado troglodítica para ser suaves, ¿no? Quizá estaría bien pasar página y dejar que la democracia entre también en las empresas. Bien, también de lo que hablaba de enfermedad cardiovascular, que se ha hablado mucho esta mañana ya, esto también pasa en España. Esto es simplemente el reflejo que ha habido en la prensa, en concreto es El País. Hace 15 días La Vanguardia ha publicado lo mismo, de un artículo en JAMA, en una revista médica americana, de un estudio efectuado en Canadá que explica cómo sucede lo mismo entre los pacientes que han tenido un primer infarto y que están a mayor riesgo de tener el segundo infarto. O sea, estas evidencias las tenemos igual. Y el impacto de esta muerte cardiovascular atribuible a las condiciones de trabajo también ha sido evaluado en España, además por mi compañera y presidenta de mesa hoy, que la tenemos aquí al lado, y no estamos hablando precisamente de un impacto pequeño, estamos hablando de alrededor de 7.500 muertos anuales. O sea, que de acuerdo que son invisibles porque pasan como enfermedad común, de acuerdo como lo que quieran, pero no estamos hablando de problemas pequeños, no estamos hablando de problemas de los países más ricos que nosotros, no estamos hablando del norte de Europa, estamos hablando de nuestro país, que tenemos esta problemática de forma absolutamente representada. Bien, esto es una verdad de perogrullo en la que ya me aburre tener que insistir, ¿no? Pero hay que insistir una y otra vez. Estamos hablando de evitar enfermedades, de esto va la prevención, que provocan unas exposiciones de riesgo que hay en los puestos de trabajo, que son los factores psicosociales, y que tienen unas causas, unos orígenes, que fundamentalmente hay que buscarlos en la organización del trabajo. De eso estamos hablando. Para hacer prevención no hay que ir a buscar muertos, hay que ir a buscar expuestos a condiciones nocivas y hay que ir a buscar condiciones nocivas que existen en los puestos de trabajo. De la misma manera que para evitar sordos no vamos a buscar sordos, vamos a buscar ruido para reducir ruido. Pues en psicosociología hay que hacer exactamente lo mismo. Eso es lo que hay que hacer. Buscar, identificar, localizar exposiciones de riesgo a factores psicosociales en los puestos de trabajo para reducirlas. Para reducir las que son un riesgo, para aumentar las que son beneficiosas. Pero ese es el juego, de eso va la prevención. Y la evaluación de riesgos quiere decir eso. Eso es evaluar riesgos. Es identificar, localizar, medir exposiciones para proponer formas de combatirlas, de reducirlas, en el origen, porque además de decirlo el sentido común, de que la mejor solución es la que va a la raíz de los problemas, de los orígenes. Además lo dice la ley, no lo olvidemos, que la ley dice que hay que prevenir en origen. Perdón. Pues esto es lo que hay que hacer en evaluación de riesgos. Y esto es en lo que nosotros trabajamos, herramientas para evaluar riesgos, para impedir estos daños que si no evaluamos y no cambiamos aquellas condiciones que la evaluación nos dice que están mal, vamos a tener este daño.
De ese juego, precisamente, es de lo que se trata. En adelante vamos a hablar de esto de aquí. O sea, mi interés ahora es situar cómo está la exposición a factores psicosociales en España. Ello lo hemos hecho como hay que hacer las cosas. Bien. Con mucho trabajo. Hemos hecho una encuesta representativa a la población ocupada española. No voy a cansaros con metodología. Es una buena muestra. Es una metodología suficientemente buena y suficientemente bien ejecutada como para que haya merecido el apoyo del Fondo de Investigación Sanitaria, del Plan Nacional de I+D+I. O sea que cumple con todos los requisitos más exigentes que se exigen a la investigación, que le exigen a las universidades, a los laboratorios, a los hospitales, a los centros de investigación. A nosotros nos exigen exactamente los mismos y cumplimos con los mismos. Solo decir que es una encuesta buena porque utiliza una forma de muestrear muy parecida a la encuesta nacional de salud, que es también una buena encuesta, y que se basa en el domicilio. Hemos ido a buscar a las personas en el domicilio, donde viven, no en la empresa. No hemos ido a entrevistar al trabajador que el empresario nos dice que entrevistemos, sino que hemos muestreado población y hemos ido a buscar esa gente en su casa y la hemos entrevistado en su casa. Eso cuesta tiempo y dinero, pero hemos obtenido ese tiempo. Hemos invertido ese tiempo y ese dinero en hacerlo y ahora vamos a hablar de los resultados. Tuvimos una excelente tasa de respuesta. La tasa bruta antes de sustituciones fue del 60%, que esto es absolutamente buena, estándar a nivel internacional. Luego, evidentemente, con los mecanismos de sustituciones llegamos a obtener todos los efectivos necesarios, que eran 7.650 personas que constituyen, por lo tanto, la población de estudio. Bueno, estas cosas, pues evidentemente, están publicadas o están en vías de publicación. Quien le pueda interesar detalles técnicos, en la ponencia tienen detrás un poco un esquema metodológico y en todo caso le puedo dar referencia a los artículos. Bueno, vamos al grano. Estas son las prevalencias. Mira, no quiero cansaros con esta tabla, es una paliza, la tenéis en los materiales, en la ponencia. Solo resaltar que estos son los números. Estos son la población expuesta a altas exigencias cuantitativas, altas exigencias cognitivas, altas exigencias de esconder emociones, bajos niveles de influencia en el trabajo, bajos niveles de control sobre los tiempos, bajos niveles de posibilidades de desarrollo, etcétera, etcétera. Como veis, no son niveles precisamente pequeños. Esto, si hiciéramos comparaciones internacionales, no lo presentaríamos así, presentaríamos los datos de otra forma, presentaríamos medias de las puntuaciones, intervalos de confianza y otras historias estadísticamente no viene al caso contar aquí. Estos son datos de prevalencia. Si aquí habla expuestos, no expuestos, y cuando hablamos de expuestos se entiende que expuesto a la situación que es el riesgo, y el riesgo en algunos casos es estar expuesto a puntuación alta, por ejemplo, alta exigencia cuantitativa, o otras veces el riesgo es estar expuesto a puntuación baja, por ejemplo, estima. Cuando se está a bajos niveles de estima es un riesgo, no sé cuándo está alta. Por esto en la tabla veis que a veces pone alta y a veces pone baja. Bien, estos datos se nos podría decir, algún malintencionado, que claro, como somos una institución que nuestro patrón es una organización obrera, ¿no? Todos tenemos nuestra historia, yo también tengo la mía y por cierto muy orgulloso. Y en fin, en definitiva, como somos una panda progres, pues claro, tendemos a dar una imagen más negativa de aspectos clave del ambiente de trabajo, pero que en realidad las cosas no están como nosotros las pintamos. Bueno, pues hemos comparado los datos que son comparables de la encuesta de ISTAS con la encuesta nacional de condiciones de trabajo. Y quien así pueda pensar, si es que así alguien piensa, ya puede ir viendo que no es cierto.
que lo que es comparable, porque muchas cosas no son comparables con la encuesta nacional, entre otras cosas porque la encuesta nacional evalúa las exposiciones con preguntas aisladas una a una, mientras que el COPSOC, con el que nosotros hemos hecho la encuesta española, funciona con escalas, o sea, cada dimensión se mide no con una pregunta, sino con combinaciones de preguntas que, tenidas todas en cuenta, es cuando distribuyes a la gente en los niveles de exposición. Pero bueno, haciendo estas salvedades, vemos que nosotros decimos que la baja influencia y autonomía en el trabajo es un problema importante en España porque afecta casi al 38% de la población asalariada, y la encuesta española de condiciones de trabajo dice que afecta entre el 37 y el 40,5%. O sea, que parece que no exageramos. Cuando decimos que las exigencias cuantitativas son elevadas, todavía somos más moderados de lo que dice la encuesta nacional de condiciones de trabajo, que sabéis que es la encuesta oficial que realiza el Ministerio de Trabajo, puesto que nuestra prevalencia es del 12% y en cambio algunas preguntas de la encuesta nacional hablan del 40%. Cuando hablamos de desarrollo de habilidades y decimos que la cuarta parte de la población asalariada española está en condiciones nocivas para la salud por bajas posibilidades de desarrollar habilidades en su trabajo, la encuesta española dice que esto oscila entre el 22% y el 30%. Nosotros decimos que el 25%. Nuevamente parece que tampoco exageramos. Y cuando hablamos de posibilidades de relación social, si el trabajo posibilita o no que tengamos contacto social, donde el aislamiento evidentemente lo impide, nosotros decimos que alrededor de un 16% de la población asalariada está a riesgo por este concepto, y la encuesta española sitúa en una horquilla, según la pregunta que tomes, entre el 5 y el 31%. O sea, insisto, no me quiero poner pesado, pero el COPSOC es un instrumento excelente. Estamos dando datos obtenidos con la utilización de este instrumento en un proyecto financiado después de pasar por los filtros de calidad científica que pasan los proyectos que se mandan al Plan Nacional de I+D+I, y por lo tanto que nadie tenga ni siquiera la sospecha de que estamos cargando más las tintas porque tenemos interés en presentar que el país no sé qué. Creemos que estamos siendo extraordinariamente objetivos. Bien, voy a mostraros alguna de las cuestiones vitales, ¿no? Ahora vamos a ver algunas de estas exposiciones que, si bien para toda la población hemos dicho que eran importantes, vemos que describen una desigualdad social todavía más importante, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda la doble presencia alta, las exigencias cuantitativas altas, esto es doble presencia, exigencias cuantitativas, exigencias sensoriales que tienen a ver con el manejo de información, exigencias cognitivas que tienen a ver con el manejo de conocimientos, y esconder emociones. En verde oscuro, mandos y directivos; en azul oscuro, trabajadores técnicos superiores; claro, técnicos medios; verde claro, supervisores de trabajadores de ejecución o manuales; calabaza claro, trabajadores manuales o de ejecución cualificados; luego vienen los semicualificados y por último en rojo los no cualificados. Bien, y vemos cómo hay un gradiente social, ¿no? De forma que, por ejemplo, si miramos pues exigencias cognitivas, antes veíamos aquel gráfico de los daneses, vemos que los grupos de mandos y directivos y técnicos superiores son los que más altos las tienen, y que a medida que vamos bajando en la cualificación ocupacional, a medida que vamos bajando en la clase social, el nivel de exigencias cognitivas es más bajo, ¿no? O sea, es mayor las personas expuestas a bajos niveles, por lo tanto, ¿no? En otras dimensiones estas diferencias sociales no son tan claras. Por ejemplo, en esconder emociones, porque tiene más a ver con trabajar con clientes y con usuarios, sí, pero también con trabajar
con compañeros de trabajo, y eso sucede más o menos urbi et orbi, ¿no? Pero ese gradiente social lo vemos repetidamente en todas las dimensiones, ¿no? Aquí tenemos baja influencia en el trabajo, ¿no? Fíjense qué enorme gradiente, ¿no? Aquí tenemos control de los tiempos de trabajo, también bajo control sobre los tiempos de trabajo. Aquí tenemos posibilidades de desarrollo bajas. Aquí tenemos sentido del trabajo bajos. En todas las dimensiones prácticamente vemos de forma inequívoca este gradiente, con cosas interesantes. Muchas veces observamos que los grupos de técnicos medios y los grupos de supervisores de trabajadores manuales tienen a veces, digamos, exposiciones algo difíciles de entender, ¿no? Estos son, bueno, los datos que tenemos son los que son, o sea, la realidad es esta. Seguramente detrás hay sus explicaciones, no las tenemos todas, tenemos alguna idea, ¿no? Yo creo que en la exposición de Paul Landsbergis, ya lo veréis, hablará algo de incluso la situación de los supervisores, situaciones contradictorias de mandos intermedios que a veces se dan en los puestos de trabajo y que quizá probablemente están haciendo aflorar otras problemáticas, ¿eh? Pero con esos matices de esos grupos que a veces no tienen un comportamiento homogéneo, técnicos medios sobre todo, y supervisores, con esos matices, el gradiente social es absolutamente innegable, es impecable, es constante, se ve, lo mires como lo mires por donde lo mires. Bien, este es el mismo gráfico que presentábamos antes de trabajadores daneses comparando con trabajadores españoles, pero esto ya son solo nuestros datos. Esto estamos hablando ahora de población asalariada española, y aquí vemos grupo ocupacional. Aquí tenemos igualmente exigencias cognitivas, o sea, exigencias de manejar conocimientos que tiene la tarea, y aquí oportunidades de desarrollar habilidades, de aprender cosas nuevas que el trabajo ofrece. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la puntuación de los trabajadores de ejecución no cualificados, los semicualificados, los cualificados, los supervisores, los trabajadores técnicos medios, técnicos superiores y mandos y directivos. Esta es la distribución. Nuevamente vemos el enorme gradiente social que estos datos están mostrando. Exactamente paralelo al gradiente social que veíamos con los datos daneses. Lo que sucede es que aquí partimos de niveles más bajos. O sea, si viéramos las dos curvas comparadas, veríamos lo mismo, pero la línea española estaría situada por debajo de la línea danesa. Esto lo podríamos ver así también. Mañana Clara mostrará la enorme importancia que tiene en la explicación de algunas exposiciones psicosociales nocivas en el puesto de trabajo, las prácticas empresariales que posibilitan la participación directa de los trabajadores, que benefician estas exposiciones, mejoran las exposiciones, o bien las prácticas empresariales de gestión de la mano de obra que tienden a lo contrario, a impedir, a dificultar la participación, la consulta, la delegación, y que tienden a empeorar estas condiciones. Esto lo veremos mañana. Podríamos ver este gráfico así también. Y lo importante, además, es otro dato, es este. Estamos hablando de que tenemos gente que parece que está notablemente mejor que otra. Tenemos aquí arriba un colectivo que representa el 20% de la población asalariada. Y tenemos el 80% de la población asalariada de este país en niveles bajos de manejo de conocimientos en el trabajo y de desarrollo de habilidades en el trabajo. El 80% de trabajadores asalariados de este país no es moco de pavo. No estamos hablando de problemas precisamente pequeños. Este es el gran problema de este país. Este es uno de los grandes. Esto seguramente tiene que ver con muchas cosas. Hay problemas estructurales. Somos un país de ejecución.
Aquí tenemos una estructura potente de pequeña y mediana empresa, de empresas ligadas a multinacionales que tienen sus centros de decisión y de diseño en el exterior, con las tareas de alto valor añadido en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, donde sea, pero fuera de aquí. Aquí vienen las tareas más de menor contenido, de menor valor añadido, de menor que requieren menor habilidad. Esta es una causa estructural, sin duda. Bueno, hay más. Aquí, por desgracia, hemos vivido una larga noche que otros países se la ahorraron, ¿no? Una larga noche de unos fascistas que ganaron un golpe de Estado, como sabe todo el mundo. Impusieron una larga noche de autoritarismo. Y esa larga noche tuvo impacto, evidentemente, en la cultura de organización de empresas. Y esto lo estamos sufriendo. Eso no solo lo hemos sufrido, estamos todavía sufriendo las consecuencias de esa cultura autoritaria en el puesto de trabajo, ¿verdad? Que hoy algunos nos lo pintan como esa necesidad para que, hombre, que es que nosotros protegemos su intimidad, señor trabajador, guárdese sus opiniones. Guárdese sus opiniones, porque nosotros realmente ya sabemos lo que hacemos y lo hacemos de esta forma. Aquí quien organiza el trabajo soy yo y usted no tiene nada a decir, ¿no? Bueno, esta cultura autoritaria de la organización del trabajo en este país, pues bueno, pues es también una parte importante del problema. No solo es cuestión de que la estructura económica sea la que sea, ¿no? Bien, insistimos en el mismo gradiente social, a veces con estas diferencias, en otras dimensiones. En este caso hablamos de calidad del liderazgo, del apoyo social. Veis que no hay mucha diferencia entre los grupos más cualificados, pero sí en los grupos de ocupaciones de ejecución, en la gente que pinta poco en el trabajo. La gente que no la dejan ejercer de persona, que no le preguntan cómo se hacen las cosas, que no le permiten aprender, porque hay poco a aprender, porque es hacer cada día lo mismo. La inseguridad y la estima, vemos en la izquierda la inseguridad en este país es tan espectacular que casi no hay forma ni de diferenciar por grupo ocupacional. O sea, aquí con los niveles de precariedad laboral que hay en España, estos altísimos niveles de precariedad que tenemos en España contaminan todo el análisis que hagamos de inseguridad. O sea, nos sale que la inseguridad es importante, te la mires en el sector que te la mires, te lo mires en el grupo ocupacional que mires en el sexo que mires, o en la edad que mires, porque da un poco, es algo que ha contaminado el conjunto de nuestro mercado de trabajo, ¿no? Y con la estima, que antes Tate hablaba de las compensaciones, de las recompensas del trabajo, estamos hablando, por lo tanto, de reconocimiento, de trato justo, etcétera, pues vemos lo mismo, ¿no? Entre grupos más cualificados no hay diferencias, pero en cambio sí los hay en los grupos menos cualificados, ¿no? Nuevamente el mismo gradiente, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando con más ejes de segregación? Porque además de la clase social de la ocupación, hay más ejes de segregación en la sociedad, ¿verdad? El más importante seguramente es el sexo, el género, si hablamos de roles, ¿no? Esto es, por ejemplo, la alta doble presencia, ¿no? La alta doble presencia es un tema femenino, sin duda. La exposición a alta doble presencia es mucho más notable para las mujeres de cualquier grupo ocupacional. Pero fijaros que las diferencias entre mujeres y hombres, aquí las mujeres, aquí los hombres, en azul, las diferencias donde son más importantes es en los grupos menos cualificados. Porque las exigencias de la alta doble presencia para los hombres prácticamente no cambian. O sea, los hombres parece que somos igual de vagos en casa, independientemente del grupo ocupacional. Pero en cambio no es así con las mujeres. Hay una clara interacción entre clase social y género. Y lo mismo sucede con posibilidades de desarrollo, que antes hemos dicho es más baja para las mujeres. Sí, pero fijaros a costa de quién es más baja para las mujeres.
¿A costa de directivas, a costa de técnicos superiores, a costa de técnicos medios, de supervisores? No. No. A costa de trabajadores de ejecución. Nuevamente el mismo tema, esa interacción que cuando hay dos ejes de segregación, dos ejes de desigualdad actuando simultáneamente, parece que lo que hacen es potenciarse mutuamente, ¿no? Bien, voy terminando. En el año 2002 salía un informe de la Unión Europea, de la Agencia Europea de Mejorar las Condiciones de Vida y de Trabajo de Bilbao, de unos franceses, Dobas, que situaba a las mujeres españolas en el peor lugar de la Europa de los 15, en lo que llamaba el trabajo de servidumbre, que sería algo parecido al trabajo de alta tensión que antes. El peor lugar. Comparaba hombres y mujeres de los 15 países de la Unión y el puesto número 30 lo ocupan las mujeres españolas. O sea que, premio. Los hombres españoles seguíamos de cerca, muy de cerca, en el furgón de cola. Bueno, esto lo decía en el 2002. Y sorprende, ¿no? Porque, claro, los daneses están en menos del 8%, con una diferencia entre géneros también menor, y los holandeses están todavía más bajos. Eso usando datos de las encuestas europeas. O sea que parece que no estamos cargando las tintas. Quiero insistir en eso. Porque creo que tanto en istas como en comisiones no solo somos gente que trabaja, somos gente seria. Somos gente que trabaja y gente que trabaja bien. Y cuando decimos que las cosas van mal es porque las cosas van mal. No porque estemos mirando de cargar las tintas para obtener no sé qué historia a cambio. Es que va siendo hora de que nos tomemos en serio los factores psicosociales, ¿no? Hemos visto altas prevalencias de exposición, absolutamente comparables con lo más problemático que puede haber en Europa. Hemos visto desigualdad de género, hemos visto desigualdad por clase social, también veríamos desigualdad por grupo de edad y por país de origen, pero no voy a pisarles las intervenciones de esta tarde de Ernest Cano y de Ariane Nafon, que en un grupo esta tarde en una de las sesiones presentarán precisamente la visión de las condiciones de trabajo desde esta desigualdad de género y de edad. Y sí que hay que decir claramente que en este país tenemos un problema serio con el nivel de autonomía y de desarrollo de habilidades bajo, con el nivel generalmente bajo que tenemos en el país. Tenemos ahí un problema serio. Tenemos un problema con la inseguridad tan alta. Tenemos un problema con la estima baja. Estos son problemas importantes. Y eso, por supuesto, contrasta, y espero que después de hoy nadie siga insistiendo en aquellos mitos del principio, ¿no? De que tonterías, de que problemas de países ricos, etc. Bien, no puedo terminar sin volver al principio. El principio no soy yo, el principio es lo que decía el Joan Coscubiela esta mañana. Hacer visible lo invisible, transformar lo individual en colectivo y las percepciones en acciones. Esto es lo que venimos año tras año haciendo. No istas, todos. En eso estamos. Y lo que hemos venido haciendo en factores psicosociales es esto. Tuvimos que empezar por montar nuestra escalerita hace años. Y vamos peldaño a peldaño. Sabemos que partimos de condiciones muy malas, pero esto no nos asusta, porque tenemos buenos aliados. Sabemos hacer bien las cosas y sabemos que hemos cogido la escalera correcta y que hemos subido algunos peldaños. Estamos convencidos que nos quedan muchos, pero este es el camino. Primero hicimos alianzas con el mundo científico. Las tenemos, y buenas, muy buenas. Tenemos credibilidad también en ese mundo. Luego adaptamos métodos socialmente participativos y científicamente válidos a nuestra realidad. El COPSO,
¿Con quién nos aliamos? Con los mejores. Si hay que copiar de los mejores. Pues eso hacemos nosotros. No somos tontos. No tenemos capacidad ni experiencia para desarrollar nuevos inventos. No estamos aquí, estamos atrás. Pues nos apuntamos a chupar rueda a los mejores. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hemos hecho. Y no nos parece que no nos va mal. Luego vamos a las empresas a promover experiencias concretas para ir de lo pequeño a lo grande, no al revés, que ya tenemos experiencia de dónde termina ir en línea contraria. Nosotros estamos convencidos de lo pequeño hacia arriba, paso a paso, escalera a escalera, empresa a empresa. Y así hoy podemos presentar en esta tarde 42 experiencias. Bueno, hace 7 años no había ni una. Hoy hemos tenido trabajo para seleccionar estas 42, porque todas las que se podían presentar no cabían en 2 tardes. Hemos conseguido acuerdos con la autoridad laboral. La consellera de Trabajo del Gobierno catalán lo ha dicho clarísimo. Es muy probable que otros acuerdos con otros gobiernos autónomos estén al caer. Lo dejo aquí, pero atentos al dato. Hemos ido a formar con el sindicato asesores sindicales, delegados de prevención. Hemos ganado también experiencia, credibilidad entre profesionales. Participamos activamente en la formación de profesionales en varias universidades, etcétera, etcétera. Y estamos aquí para aprender, para evaluar, ¿no? Y el COPSOC hoy es esto, ¿no? Es realidad en 3 lenguas españolas, en castellano, en catalán, en gallego. Tiene detrás un montón de gente, universidades. Es instrumento de referencia en Cataluña. Es instrumento aceptado en el conjunto de España. Hay una nota técnica de prevención del Instituto de ello. Tenemos apoyo del Plan Nacional de I+D. Tenemos empresas de todos los sectores, todas las comunidades autónomas, grandes, pequeñas, multinacionales, públicas, privadas. Tenemos más de 12.000 descargas de la metodología desde los servidores. Tenemos más de 1.200 consultas de asistencia técnica, de técnicos que están implementando la acción, la evaluación de riesgo en la empresa. O sea, no se puede decir que no estemos haciendo nada ni que no estemos yendo bien. Creo que estamos francamente yendo bien. Esto es simplemente un recordatorio, ¿no? La guía sindical de organización del trabajo y salud, ¿no? Más allá del COPSOC, cómo organizarnos, cómo autoorganizarnos, cómo damos instrumentos operativos a los trabajadores para que a nivel de empresa, a nivel pequeño, a nivel local, puedan autoorganizarse para empezar a cambiar la realidad de exposición psicosocial. Eso sabéis que está disponible. Y por último, termino, voy a aprovechar que tenemos aquí a quien tenemos hoy. Yo le he dado las gracias públicamente algunas veces, no sé si siempre lo suficiente, pero desde luego todo lo que hemos hecho sin el ponente que me ha precedido, sin Tej Christensen, pues lo habríamos hecho bastante peor. Su ayuda no solo científica, sino la facilidad, la disposición, la constancia en hacer las cosas complicadas fáciles ha sido impresionante durante estos años. Yo creo que la colaboración con nuestros amigos daneses, con Tej Christensen y todo su equipo, es un ejemplo de que el mundo a veces avanza hacia sitios saludables, ¿no? Además de la globalización, del cambio climático, la contaminación, la explotación, etcétera, etcétera, ¿no? El beneficio de las élites y todas estas cosas que parece estas maledicciones que afectan hoy al planeta. También tenemos ejemplos de globalización de la transferencia, de los que tienen más posibilidades de avanzar, más transfieren generosamente los que tenemos menos, y de la solidaridad, ¿no? Yo creo que debemos agradecer muy sinceramente la colaboración, el apoyo que hemos tenido de nuestros amigos del Instituto, del Centro Nacional de Investigación del Ambiente y Trabajo, que es como se llama oficialmente hoy,
lo que antes era el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de Dinamarca, y muy especialmente a Tej Christensen, ¿no? Y la verdad es que si dice que esta es su última aparición pública, pues, en fin, yo creo que el mejor aplauso de este foro debe levárselo él, ¿no? Y por último, bueno, gracias a un montón de gente, ¿no? Gracias a un montón de estructuras, de comisiones obreras, de federaciones, de responsables, de sindicalistas, de asesores, profesionales de universidades, de servicios de prevención, de empresas privadas, y un montón de gente que no podemos poner su nombre en una diapositiva porque se cuenta por centenares, y gracias a ella estamos hoy probablemente en un pasito algo por encima de donde empezamos. Pues muy bien, muchas gracias. Esto es todo lo que quería acumular. Gracias, Tej.